Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 295. Él vendrá hoy. Una puerta de bronce, en un laberinto cubierto de hielo por todas partes, por supuesto, resulta bastante llamativa. A esa distancia, Jon pudo ver que había un pequeño espacio en el medio de la puerta de bronce que parecía estar fusionada en un todo. Esto demuestra que se trata de una puerta que se puede abrir y no de un trozo entero de placa de bronce incrustado en el hielo. Pero incluso si se trata de una puerta, no encontró ninguna señal de manija o de orificio para cerradura. Cuando Voldemort llegó a este lugar, debió haber hecho o tomado algo detrás de la puerta, y si Jon quería averiguar algo, también tuvo que entrar por la puerta. Pero cómo abrir y entrar por esta puerta es un problema. Jon se apoyó en el hielo, agachado en la esquina, observando la situación alrededor de la puerta de bronce, tratando de encontrar si había o no una posibilidad de colarse con una capa de invisibilidad. Pero pronto vio algo parecido a un ojo suspendido en un rincón discreto justo encima de esa puerta. Para ser más precisos, es un ojo. Jon había visto un ojo artificial mágico antes. Una vez un auror de élite del Ministerio de Magia británico, ahora uno de los pilares de la Orden del Fénix bajo Dumbledore, Alastor Moody, uno de sus ojos originales que estaba dañado fue reemplazado por un ojo artificial. Y el ojo artificial de Moody tiene una habilidad muy poderosa para ver a través del hechizo desilusionador y la capa de invisibilidad. Y ahora es probable que el ojo que está suspendido sobre la puerta de bronce también tenga esta habilidad. Estos mortífagos ya se habían preparado para la posibilidad de que Jon se colara usando la capa de invisibilidad, y se habían asegurado de que el área que necesitaba más atención estuviera bien asegurada. La ubicación actual de Jon estaba justo fuera del rango de observación de ese ojo, por lo que pudo permanecer sin ser detectado, pero mientras se moviera unos 3 metros más cerca de la dirección de la puerta de bronce, ese ojo seguramente podría detectarlo. Esto hizo que el corazón de Jon se hundiera hasta el fondo, frunció el ceño ante el ojo artificial mágico y en poco tiempo, su corazón contempló muchos enfoques diferentes. La segunda gema del anillo puede absorber el poder mágico de los objetos mágicos, pero el requisito previo para que esta habilidad funcione es que la gema en sí no puede estar demasiado lejos del objeto que se supone que debe absorberse. Y simplemente no tenía forma de acercarse al ojo, y no sabía por el momento cómo los mortífagos realmente manipulaban ese ojo, así que si absorbía la magia en él, convirtiendo el ojo artificial en un ojo de desecho, ¿cuánto tiempo tomaría para que los mortífagos reaccionaran? También es una cuestión de incertidumbre. Así que Jon solo pudo vetar la opción de destruir directamente el ojo artificial. Como no podía destruir el ojo, tuvo que empezar por sí mismo. Sin embargo, es aún más una fantasía, lleva la capa de invisibilidad que puede describirse como el nivel más alto de artefactos mágicos en todo el mundo mágico, una de las 3 reliquias de la muerte, y no hay otra cosa que pueda ser más avanzada que eso en la actualidad. Pero aún así, el ojo artificial todavía puede ver a través del sigilo de la capa de invisibilidad, y Jon ahora tampoco tiene una habilidad de sigilo lo suficientemente fuerte como para superar la habilidad otorgada por una de las 3 reliquias creadas por la propia muerte. No hay manera posible de lidiar con el ojo artificial, ni tampoco puede usar su propia fuerza, por lo que la única solución que le queda es la más simple y directa. Los ojos de Jon miraban sin pestañear la puerta de bronce. Entrar por la fuerza. Corriendo el riesgo de ser descubierto, intenta abrir la puerta solo una vez antes de que Fawkes te lleve. Sin importar cuál fuera el resultado, tenía que convocar a Fawkes para que lo llevara a él, a Nick y a Gabrielle más tarde. En primer lugar, sin mencionar si podría abrir esa puerta o no, incluso si lograra abrirla, es difícil entrar por la puerta y protegerse en un lugar tan estrecho y lleno de una gran cantidad de mortífagos que también harían todo lo posible por entrar por la puerta y rodearlos. A menos que el área detrás de la puerta sea enorme, similar al laberinto en el que se encuentran ahora. Jon no se atrevió a tener tal fantasía. Cuando Grindelwald le pidió que fuera al Polo Norte, no le dijo exactamente lo que debía hacer y además le dio el derecho a elegir.
Ahora que ha podido llegar a este lugar, ya ha puesto todos sus esfuerzos en encontrar la ubicación de una gema, y también encontró un libro en el mapa de Adrien, se considera una buena cosecha. El resto, aunque pueda haber algún dato más útil para traer de vuelta, es todo ganancia. Después de pensar claramente sobre esto, Jon agarró la varita en su mano, mientras que la otra mano también agarraba con más fuerza la pluma roja ardiente que pertenece a Faukes. Justo antes de que Jon entrara al espacio abierto donde los mortífagos estaban apostados dentro del laberinto. En el Ministerio de Magia francés, el salón de baile, que normalmente solo se abría en ocasiones extremadamente importantes, estaba en esa época lleno de magos de toda Europa. La apuesta que hicieron Voldemort y Dumbledore con un pacto de sangre se extendió por todo el mundo en solo una semana. No solo por el peso de lo que está en juego, que incluso pesa sobre el futuro de toda la comunidad mágica francesa, sino también por el torneo de los Tres Magos, un evento que no se celebra desde hace cientos de años. Este torneo, que alguna vez fue organizado conjuntamente por 3 escuelas europeas de brujería, fue cancelado porque sus actividades eran demasiado peligrosas y causaban la muerte de estudiantes casi siempre, y ahora ha sido revivido para decidir el fin de una guerra, y un tema tan alternativo y único se ha convertido en el foco de discusión entre los magos de toda Europa. En tiempos de paz, el sangriento torneo de los Tres Magos es algo que debería cancelarse, pero en estos tiempos convulsos, una competición entre jóvenes magos para poner fin a una guerra es sin duda la mejor manera de reducir las bajas y promover la paz. En este sentido, cuando se supo que esta idea había sido propuesta por primera vez por Voldemort, la mayoría de los magos incluso se sintieron incrédulos. Si esta fuera la solución que Dumbledore propuso primero, entonces la mayoría de la gente todavía se sentiría justificada, porque esto se parece mucho al estilo de Dumbledore de hacer las cosas. A él siempre le ha gustado usar algunos medios infantiles para resolver cosas que tienen un gran impacto, pero también por eso, en la era de paz no todos lo querían, muchas personas rígidas y estereotipadas lo han llamado en privado un viejo loco. Voldemort es completamente opuesto a Dumbledore, incluso si ya no es tan temperamental como hace una década, no es necesario decir que ahora ganó corazón y alma, dejando que un grupo de niños que aún no se han graduado decidan el resultado de tal asunto. Pero el hecho es que él tomó la iniciativa, a lo que Dumbledore accedió de inmediato. Aunque la verdad detrás de esto es desconocida, eso no impide que los magos que apoyan al bando de Voldemort lo alaben. Los Sangre Pura afirmaron que el Gran Caballero es un caballero amable que no podía soportar ver más derramamiento de sangre y quería darle una oportunidad a Dumbledore mediante una competencia justa y justa. Algunos dicen que le está dando una oportunidad a la próxima generación de jóvenes magos, sin importar que el lado de los campeones que participen en el torneo de los Tres Magos gane, eventualmente se harán un nombre. Si el lado de Voldemort gana, el estudiante ganador definitivamente será elegido como la futura estrella de la comunidad mágica británica o de la futura comunidad mágica europea según la actitud de Voldemort. El lado de Dumbledore es aún más innecesario decirlo, para reclamar la tierra perdida de Francia, la restauración de Francia, sin mencionar cómo Dumbledore y los miembros de la Orden del Fénix tratarán, todos los magos mugles en Francia lo tratarán como un héroe, y no es imposible incluso ignorar la edad y empujar directamente a esa persona como el nuevo ministro de magia francés si esa persona es capaz. Hay todo tipo de afirmaciones, pero lo que es seguro es que bajo las circunstancias de que Voldemort y Dumbledore han hecho un pacto de sangre, el torneo que determina el resultado final de la guerra francesa seguramente se celebrará. Aunque aún no se han determinado las reglas específicas, los jueces y los eventos, la selección de campeones comenzará una semana después de realizado el pacto de sangre. Ese día, todo el Ministerio de Magia de Europa había sido invitado, porque esta competición no era simplemente una mera competencia entre unas pocas escuelas mágicas como hace cientos de años, sino que casi determinaría la dirección futura de todo el continente europeo. El diario británico The Prophet envió un equipo de prensa completo y el periódico Starlight, que estaba bajo el control del Frente de Igualdad de Witching Horizons, estuvo casi completamente presente. Otros países como España, Suiza, Bélgica, Alemania, Bulgaria, Polonia, Noruega, Finlandia, etc., siempre que la escala de magos es suficiente para crear un ministerio de magia, casi todos ellos envían a sus oficiales del Departamento de Cooperación Mágica Internacional, así como medios de comunicación de carácter oficial.
No solo dentro de Europa, incluso la Confederación Internacional de Magos, que no ha tenido un nuevo mago supremo desde hace 10 años, envió gente para participar en esta ceremonia de selección. Incluso los magos estadounidenses del otro lado del Atlántico también acudieron. La disputa en Europa no los afectó por el momento, pero la teoría de la supremacía de la sangre pura, planteada por Voldemort, ha causado gran preocupación y controversia en todo el mundo. No importa dónde se encuentren los magos, todos esperan con ansias el final de la guerra en Francia, porque después de este torneo, realmente podrán ver si los horizontes de brujas liderados por Dumbledore pueden competir con Voldemort en el futuro. Voldemort y Dumbledore acordaron seleccionar a los campeones desde temprano esa mañana. Los estudiantes de Hogwarts, Beaux Batons y Durmstrang fueron llevados por sus profesores al magnífico salón del Ministerio de Magia francés. Como quienes iniciaron este torneo, Voldemort y Dumbledore, por supuesto, vinieron personalmente. McGonagall viajó a Durmstrang desde el lado del carromato de Hogwarts, recogiendo a todos los estudiantes alojados allí, mientras que los estudiantes de Durmstrang no fueron traídos por Grindelwald, sino guiados por la subdirectora Binda Rosier. Lo mismo ocurre en Beaux Batons, su director poco conocido tampoco vino, y solo un grupo de estudiantes liderado por una profesora. Los estudiantes del castillo de Hogwarts, por otro lado, fueron traídos personalmente por el subdirector Snape. El mago, cuya tez siempre estaba pálida y cuya mirada estaba hundida, reunió a los estudiantes de sangre pura del primero al séptimo año junto a Voldemort y luego se retiró a la parte de atrás con una respetuosa reverencia. El castillo de Hogwarts, que utiliza la teoría de la supremacía de la sangre pura como base de su enseñanza, por supuesto solo traerá estudiantes de sangre pura a esta selección. Lo mismo ocurre con Beaux Batons, la escuela de magia francesa que recién hace un año hizo la distinción entre casas de linaje. De hecho, a excepción de todos los estudiantes en el vagón de Hogwarts, Durmstrang solo trajo estudiantes de tercer año y superiores que voluntariamente querían participar en este torneo. Incluso si no hay restricción de edad en la selección de campeones para este torneo de los tres magos, Grindelwald cortó la posibilidad de que los estudiantes menores de tercer año participen directamente por la seguridad de los estudiantes bajo su cargo y solo envió a estudiantes que cumplieron con los requisitos y se ofrecieron como voluntarios para participar. En comparación con Voldemort, que en realidad gobierna dos escuelas de magia, aunque Grindelwald está dispuesto a brindarle algo de ayuda a Dumbledore, esta ayuda ciertamente no es ilimitada. Esto es algo que Dumbledore sabe, y Ron, que ha pasado algún tiempo en Durmstrang y ha seguido a Grindelwald y observado algunas cosas, también lo sabe muy bien. El hombre que una vez puso el mundo patas arriba por sus ideales y el futuro del mundo mágico no volvería a salir de ese castillo una vez más para simplemente ayudar a Dumbledore. Grindelwald nunca ha puesto sus sentimientos personales en primer lugar, ayudar a Dumbledore era simplemente seguir la corriente, y es probable que tenga otras ambiciones. Una ambición muy diferente a la de Voldemort, Dumbledore y él mismo hace 50 años. Aunque todos los estudiantes del vagón de Hogwarts fueron traídos aquí, eran muy pocos en número, e incluso comparados con otras escuelas que habían sido examinadas, solo se podía decir que eran similares. Los magos que acudieron a este salón de banquetes pudieron ver que los mayores de estos estudiantes liderados por Dumbledore parecían tener solo 16 o 17 años, que es justo el punto en el que estaban en su quinto año. Para los magos jóvenes, hay una gran diferencia entre los grados superiores e inferiores. Después de todo, algunas cosas requieren cierta edad para poder aprenderlas, la primera de las cuales es la magia de las apariciones. Desde el punto de vista de la edad, el lado de Dumbledore ha estado en gran desventaja incluso antes de comenzar. Esto hizo que algunos de los magos en la escena, que apoyaban al lado de Witching Horizons desde el fondo de sus corazones, fruncieran el ceño. Sin embargo, a Dumbledore no le importaron esos ojos, él solo miró a los estudiantes traídos por McGonagall con una suave sonrisa en su rostro, preguntándoles pacientemente cómo iba su vida en Durmstrang. Los estudiantes le contaron emocionados sobre sus vidas en Durmstrang y algunos de los estudiantes más jóvenes le preguntaron a Dumbledore con envidia en sus caras cuándo podrían estudiar en su propio castillo. Dumbledore todavía tenía una sonrisa en su rostro, pero su mirada se volvió increíblemente seria. Pronto podremos recuperar nuestro castillo. Su promesa hizo que los jóvenes magos que lo rodeaban asintieran con la cabeza con determinación. Y esta vez Hermione miró a Neville, Neville miró a Ron y Ron miró a Hermione, y finalmente, fue Hermione quien preguntó con una mirada preocupada en su rostro.
Profesor, Jon, ¿a dónde fue? Ya hacía 3 días que se los llevaron de Durmstrang. En ese momento McGonagall les había explicado a todos ellos qué es exactamente el torneo de los 3 magos y qué significa. Aunque no habían podido ver a Jon en Durmstrang, simplemente pensaron que estaba ocupado, pero incluso allí Jon nunca apareció, lo que había atraído la atención de Hermione. Al escuchar la pregunta de Hermione, Dumbledore parpadeó y dijo en voz baja: no te preocupes, según las palabras de mi viejo amigo, él vendrá aquí hoy. Capítulo 296. La puerta se abrió. La promesa de Dumbledore es, sin duda, extremadamente confiable. Dado que dijo que Jon seguramente lo lograría hoy, ciertamente no estaría mal, lo que también hizo que muchos estudiantes que estaban preocupados por la seguridad de Jon en ese momento también bajaran sus corazones. Después de charlar con los estudiantes, el rostro de Dumbledore se volvió incomparablemente solemne mientras comenzó a contarles sobre los asuntos específicos concernientes a la selección de campeones para el próximo torneo de los 3 magos. Los estudiantes de primero y segundo año no pueden participar. Son demasiado jóvenes para participar en un torneo de tanta intensidad. Para los de tercer año en adelante, les corresponde ser voluntarios. Si desean inscribirse, escriban su nombre en un papelito y tírenlo al cáliz de fuego ubicado en el centro del salón de banquetes. Mientras Dumbledore hablaba, los ojos de los estudiantes de Hogwarts se giraron al unísono hacia la gran copa de madera toscamente tallada en el centro del salón de banquetes, que contenía una llama azul blanquecina danzante. Ahora, en ese momento, los estudiantes de sangre pura que pertenecían al castillo de Hogwarts estaban haciendo fila para arrojar sus nombres en la copa. Muchos de aquellos niños levantaron la cabeza provocativamente después de ver a todos los estudiantes del lado de Dumbledore mirando en su dirección. Solo George y Fred devolvieron una fea mueca en respuesta a su gesto. Esta copa seleccionará a los campeones. Ha existido durante cientos de años y se ha utilizado para seleccionar a los campeones de cada escuela en cada uno de los torneos de los 3 magos. Esta vez no es la excepción. Tras la presentación, se elegirán los nombres de quienes considere adecuados a las 8 en punto de esta noche. En ese momento se establecerá un pacto inquebrantable y quien resulte elegido deberá participar en las siguientes pruebas del torneo. Es decir, quienes deseen participar en la copa deben estar mentalmente preparados, ya que nadie tiene vuelta atrás una vez elegido. Las palabras de Dumbledore sonaban muy serias, y después de escucharlo, todos en la habitación se pusieron extra serios. Necesitamos a Jon. Nunca antes Fred había hablado con tanta seriedad. Y después de escuchar su declaración, nadie quedó convencido y todos asintieron con inequívoco reconocimiento. Si Jon es elegido, el campeonato definitivamente será nuestro. Alguien lo dijo con gran convicción. Dumbledore los miró, sin estar de acuerdo ni refutar, solo hablando con calma. Y nunca he dudado de la capacidad de Jon, pero no se puede confiar en él para todo. Es una mala costumbre. Piénsenlo, chicos, si un día no tuvieran a Jon a su lado para ayudarlos, ¿serían capaces de hacerlo mejor? Sus palabras provocaron que una sensación de pánico se apoderara de los corazones de muchos sin ninguna razón aparente. Todos los estudiantes aquí sabían muy bien que sin Jon, no solo habría una quinta parte menos de personas sentadas aquí ahora, sino que no sabrían qué tipo de peligro tendrían que atravesar en el mar. Incluso con las mejores personas guiándote, no olvides que las únicas personas que más te pueden ayudar son ustedes mismos. Incluso en una ocasión como esta, Dumbledore no olvidó su deber como maestro de enseñar a sus alumnos cuando los alumnos de las otras 3 escuelas ya habían estado poniendo sus nombres en el cáliz de fuego uno por uno. El salón de baile se iluminó con luces intermitentes e innumerables agencias de medios de diferentes partes del mundo tomaron fotografías mientras cada estudiante arrojaba su nombre en la copa, capturando un momento de gran significado que perduraría incluso en la larga historia del mundo. Esta selección de campeones durará todo el día hasta que se conozcan los resultados a las 8 en punto. Frente a los estudiantes del castillo de Hogwarts, Voldemort estaba sentado tan tranquilo como siempre en el asiento principal, el Ministerio de Magia todavía le pertenecía y el salón de baile seguía siendo su dominio hasta que se decidieran los resultados finales. Había un flujo constante de magos que intentaban acercarse a él, y como hay muchos magos y ministros que apoyaron los horizontes de brujería de Dumbledore, también hay quienes apoyan la teoría de la supremacía de la sangre pura de Voldemort.
Estas personas no necesariamente querían que Voldemort gobernara su región, pero sin embargo tenían ideas sobre cómo usar su teoría para obtener poder para ellos mismos o para los grupos de interés a los que pertenecían. A toda esta gente Voldemort pareció darles la bienvenida, riendo y bromeando con un grupo de funcionarios diplomáticos de varios ministerios de magia, sin rastro del señor oscuro que una vez fue, ni de la apariencia espantosa que había tenido cuando entró en este ministerio, medio sangrando, meses antes. Lo que se celebra este día no es solo una ceremonia de selección de los campeones que competirán en el torneo, sino también un banquete social. Y a juzgar por las actitudes de los diversos gobiernos mágicos que habían llegado hasta ahora, aunque los horizontes mágicos bajo Dumbledore habían logrado resultados extremadamente impresionantes, la gran mayoría todavía sentía que Voldemort, que poseía toda Gran Bretaña y ocupaba nominal y legalmente Francia, tenía la mayor ventaja. Nadie pensaría que este poderoso hombre se burlaría de sí mismo, especialmente porque el propio Voldemort había propuesto este torneo de los tres magos, y dado que estaba seguro de que estaba dispuesto a terminar la guerra de esta manera, tendría algo en lo que apoyarse. Por el lado de Dumbledore, los gobiernos mágicos de Noruega y Finlandia, situados en el norte de Europa, estaban más inclinados hacia Grindelwald que hacia él. Fue solo por Grindelwald que apoyaron el lado de Witching Horizons, y solo un pequeño porcentaje de ellos realmente apoyó a Dumbledore desde su corazón. Porque después de casi una década de silencio, nadie pensaba que Dumbledore tuviera muchas posibilidades de éxito, incluso si ahora parecía que estaba regresando. Los fuegos danzantes calentaban los salones dorados, algunos rostros mostraban sonrisas divertidas, algunos rostros mostraban sarcasmo, algunos rostros fruncían el ceño en silencio y algunos miraban hacia atrás con pesar. Mientras este salón de baile del Ministerio de Magia francés estaba tan animado, a miles de kilómetros de distancia, bajo el hielo del Ártico, Jon estaba haciendo los preparativos finales. Tenía de Gabrielle escondida directamente dentro del cuerpo petrificado de Nick, lo que evitaría que fuera golpeada por la maldición asesina que amenazaba con caer con más fuerza después. Jon mismo había atado a Nick detrás de él, que era la única forma en que ahora podía resistir la maldición asesina. Afortunadamente, Nick es un fantasma adulto que es un poco más alto que Jon y puede cubrir todos los rincones de la espalda de Jon perfectamente. Después de poner todo esto en su lugar, Jon miró la puerta de bronce justo detrás de Rodolphus y respiró profundamente. Al segundo siguiente, con una voz muy sutil, recitó el encantamiento del contrahechizo general, permitiendo que los efectos de esta magia se adhirieran a todo su cuerpo, y luego avanzó, dando 3 pasos rápidos antes de arrancarse violentamente su capa de invisibilidad. Los 2 mortífagos más cercanos oyeron el movimiento tan pronto como comenzó a dar sus pasos. Antes de que pudieran ver el origen del ruido, una figura parecida al viento pasó junto a ellos. Jon no usó el hechizo de levitación para volar, con todos los enemigos a su alrededor y el espacio sobre él tan reducido, volar por el aire habría sido puramente un objetivo para el enemigo. Simplemente usó el hechizo para aligerar su peso, lo que le permitió moverse más rápido y, a medida que avanzaba, apretó la pluma de Fénix en su mano con una fuerza incomparable. En un instante, Jon sintió que la temperatura a su alrededor aumentaba significativamente, y todo su cuerpo brilló un poco, después de pasar a los 2 mortífagos más cercanos, y a poco menos de 5 metros de la puerta de bronce. Avada Kedavra. Escuchó a los mortífagos que habían reaccionado detrás de él recitar el encantamiento de la maldición asesina, pero no tenía la más mínima intención de esquivarlo o resistirlo. 3 espantosos rayos de luz verde exclusivos de la maldición asesina iluminaron todo el espacio bajo el hielo y volaron directo a la espalda de Jon. ¡Bang! Un sonido más parecido al de 2 objetos duros chocando entre sí resonó cuando las 3 maldiciones asesinas, una golpeó el rostro aterrorizado de Nick y 2 aterrizaron en su estómago redondo. No solo el hechizo asesino no había logrado infligir daño efectivo a Jon, sino que la fuerza de ese hechizo también había creado un impulso que aumentó su velocidad de avance. Y en ese momento, ya había cruzado la mayor parte de la distancia entre él y la puerta de bronce, y Rodolphus, que estaba custodiando la puerta, finalmente había reaccionado en ese momento. Miró fijamente el rostro de Jon, su mirada rebosante de fiereza y odio, y sin dudarlo ni un instante sus manos se movieron, levantando su varita sin dudarlo. Jon no necesitó adivinar qué hechizo usaría a continuación. A tan corta distancia, y sin protección delante de él, tan pronto como se utilizara el hechizo de Rodolphus, sería casi seguro que Jon moriría.
Pero incluso cuando Rodolphus estaba a mitad del encantamiento, Jon no tenía intención de esquivarlo, simplemente hundió su cuerpo directamente frente a la punta de su varita. Abad. Slap. Una bofetada fuerte y precisa golpeó el rostro pálido y demacrado de Rodolphus. La mitad restante del encantamiento que había sido recitado ya no pudo ser recitada, y la luz verde que había estado brillando en la punta de la varita se desvaneció en la nada. La fuerza fue tan grande que todo el cuerpo de Rodolphus se inclinó en dirección contraria a la bofetada de Jon. En ese preciso instante, la mano de Jon, que sostenía la varita, comenzó a extenderse hacia adelante, a menos de 20 centímetros de tocar la puerta de bronce. Avada Kedavra. De repente, una voz femenina aguda y penetrante resonó en el lado derecho de su cuerpo. Un rayo de luz verde mucho más brillante que la maldición asesina que los otros habían usado se iluminó en el instante en que sonó el encantamiento, y la mente de Jon comenzó a dar vueltas como loca. La luz dorada de la llegada de Faukes se había iluminado, pero definitivamente no hubo tiempo suficiente para llevárselo antes de que la maldición asesina cayera sobre él. Sin embargo, sus reflejos fueron lo suficientemente rápidos para desviar su cuerpo al mismo tiempo que el encantamiento de la maldición que ahora salía disparado de la varita de Bella, pero definitivamente no había tiempo suficiente para que él esquivara el hechizo de esta manera. Usar el hechizo de levitación ahora le permitiría elevarse rápidamente en el aire, pero si hubiera dominado el arte del lanzamiento silencioso para este hechizo, eso habría estado bien, pero si tuviera que lanzarlo ahora normalmente, simplemente no habría suficiente tiempo. La situación parecía haber dejado a Jon completamente sin salida, pero entonces se le ocurrió una idea rápida. Si no tuviera tiempo suficiente para lanzar el hechizo, entonces lo cancelaría. Con un solo pensamiento, el hechizo de levitación que había sido adherido a él, ayudándolo a reducir la fuerza de la gravedad, fue cancelado instantáneamente. Al momento siguiente, con el regreso de la gravedad normal, todo el cuerpo de Jon se desplomó hacia abajo, cayendo directamente a media longitud del original. El hechizo que debería haberlo golpeado en la cintura solo golpeó el vientre protuberante de Nick, que llevaba en su espalda. La fuerza de la maldición hizo volar el cuerpo de Jon y su mano que intentaba alcanzar la puerta se desvió, pero todo su cuerpo se estrelló contra la puerta con un golpe sordo. Pero la puerta no se movió en absoluto, ni siquiera estaba remotamente a punto de abrirse para Jon. Esto provocó que una ola de decepción brotara en el corazón de Jon, pero su decepción no duró mucho, y al momento siguiente en que cayó de la puerta al suelo, se levantó del suelo con sus manos apoyadas en la antigua puerta de bronce. Los innumerables sonidos de la maldición asesina que se cantaba volvieron a resonar. Jon no se giró, Nick enfrentó al enemigo y escuchó el agradable y claro chirrido de la llegada de Faukes. Si no lo puedes abrir, no lo puedes abrir, de todos modos ya había aprendido bastante con este viaje. Mientras ese pensamiento surgía en su mente, las puntas de las varitas de los mortífagos se iluminaron con un brillo verde tan denso como la lluvia, y las garras de Faukes estaban a punto de tocar sus hombros. La puerta de bronce, que estaba tan muerta como una piedra, se abrió de golpe. Jon, que estaba de frente y tenía todo su peso sobre la puerta, tropezó y cayó directamente a través de ella junto con Nick y Gabrielle. Faukes instantáneamente se puso ansioso mientras agitaba sus alas e intentaba volar hacia la puerta con Jon, sin embargo, al segundo siguiente Jon tropezó adentro y la puerta de bronce se cerró de golpe, enviando directamente a Faukes, que ya estaba a la mitad de su vuelo, volar hacia afuera. Se escuchó un crujido, y todas las maldiciones asesinas que habían estado volando juntas hacia Jon aterrizaron en esa puerta, y al final ni el más mínimo fragmento fue desprendido. Todos los mortífagos que vieron esta escena quedaron estupefactos. Incluyendo a Rodolphus, todos juntos dirigieron su atención hacia Bella. Creí que habías dicho que nadie podía entrar por esta puerta excepto nuestro señor. Al escuchar su pregunta, el rostro de Bella se volvió pálido y sin sangre, su mirada se llenó de sorpresa e incredulidad. Ella no respondió a la pregunta de Rodolphus, sino que caminó rápidamente hacia la puerta de bronce y siguió golpeándola, pero la antigua puerta de bronce no tenía la menor intención de abrirse para ella. Imposible. No puede ser. El señor dijo que nadie podía abrir esta puerta. Pertenecía a ese hombre y nadie está calificado para empujarla, excepto sus descendientes. Capítulo 297. El anciano del retrato. Los mortífagos estaban confundidos, y Jon estaba tan confundido como todos los demás en ese momento.
Tropezó y casi cayó al suelo, dio varios pasos hacia adelante antes de que apenas pudiera mantenerse en pie. Y cuando se puso de pie, la puerta de bronce que estaba detrás de él se cerró de golpe. El golpe sordo de la puerta al cerrarse despertó a Jon, que todavía estaba aturdido. Gabrielle también escuchó ese sonido y asomó la cabeza del rostro horrorizado de Nick con una mirada confundida en su rostro. ¿Nosotros entramos por la puerta? Jon no respondió a su pregunta inmediatamente, porque en ese preciso momento estaba observando atentamente su entorno. Era un lugar diferente del ambiente frío del exterior de la puerta, rodeado de paredes sólidas construidas en lugar de permafrost que no se derretía en 1.000.000 de años. El espacio detrás de la puerta no era pequeño, pero tampoco muy amplio, pero obviamente era más como un vestíbulo de algún tipo, y había un camino que serpenteaba hacia adelante directamente frente a Jon, que conducía a la parte más profunda. Jon miró a su alrededor y notó 2 candelabros antiguos colocados en las paredes a cada lado de la puerta. Los candelabros fueron diseñados en una especie de forma serpentina, con la cola de la serpiente incrustada en la pared, mientras que la lengua de la serpiente que escupía de su boca estaba iluminada con una misteriosa llama azul. La llama parecía eterna y había estado ardiendo todo el tiempo antes de que Jon entrara. Solo por la aparición de la llama, Jon pudo reconocer que era ese grupo de llamas. Fuego Gulraitiano, una llama eterna de brillo que podía arder para siempre y requería un nivel muy alto de magia para producirse. Pero por muy valioso que fuera este fuego, no lo era tanto como para que Jon se fijara en él. Miró fijamente el candelabro situado a la derecha de la puerta de bronce, con el rostro pensativo, como si recordara algo, y miró a Gabrielle con cierta incertidumbre y preguntó: ¿recuerdas? Cuando estábamos afuera de la puerta hace un momento, el lugar donde encontramos esa gema en ese momento parecía estar en la posición de este candelabro, ¿verdad? Al escuchar las palabras de Jon, Gabrielle lo recordó por un momento con una mirada incierta en su rostro, luego la niña asintió con firmeza. Sí. Recuerdo que esa joya era preciosa. Estaba a nuestra izquierda cuando salimos por la puerta, y ahora que estamos dentro, está a nuestra derecha. Las palabras de certeza de Gabrielle le dieron a Jon aún más confianza, y con un puño cerrado, se dirigió al candelabro a su derecha y procedió a intentar ver si podía sacarlo de la pared. Después de un intento fallido, Jon levantó nuevamente su varita y utilizó un encantamiento cortante en el lugar donde estaba incrustado el candelabro. La pared detrás de la puerta no era tan invulnerable como la puerta misma, y con un encanto cortante, la pared de piedra con el candelabro incrustado en ella reveló una espesa telaraña de grietas. Entonces, con 2 manos alrededor del candelabro serpenteante, Jon lo sacó de la pared de piedra con un empujón repentino que podría haber hecho que este candelabro fuera digno de una reliquia del mundo mágico, roto. La lengua de la serpiente saltó vigorosamente durante unos instantes antes de estabilizarse nuevamente en las manos de Jon. Y los ojos de Jon, que ya ardían de excitación, no miraban el candelabro, que habría vendido miles de galeones de oro en cualquier región mágica del exterior, sino que se fijaban en el extremo del candelabro serpenteante. Había una discreta gema en forma de diamante que reflejaba un misterioso fuego azul. Jon sacó la joya. Ahora finalmente entendió por qué quien había estado afuera de la puerta no había podido sacar la gema, que parecía estar incrustada en el hielo. Fue simplemente una ilusión. La materia prima que había sido utilizada por Adrien para crear la gema del anillo era parte de la cola de serpiente del candelabro que de alguna manera había encontrado su camino fuera de la puerta en esa parte del hielo donde había podido perfeccionar la gema en el lugar, pero no había forma de obtenerla desde afuera. Porque la gema era algo que existía dentro de la puerta, y la única forma de conseguirla era después de entrar por la puerta de bronce. Jon miró con emoción el candelabro serpenteante, y pronto sus ojos se dirigieron al candelabro idéntico, situado a la izquierda de la puerta de bronce. Era difícil decir qué le vino a la mente después de eso, pero no quería viajar hasta allí en vano. Si la cola de serpiente de este candelabro podía convertirse en la gema de un anillo gracias a Adrien, entonces el otro candelabro también debía ser extraordinario. Procedió a hacer lo mismo con el candelabro de la izquierda y suavemente lo quitó de la pared también. Resultó que Jon tenía razón.
Al final del candelabro había una cuenta redonda, gris, como de vidrio, que podría haber sido la materia prima que Adrien había encontrado en el laberinto bajo el hielo y con la que había hecho la gema de un anillo, solo que esta no había sido enterrada tan profundamente como la de la derecha y no había sido descubierta por Adrien, que había llegado aquí antes. Jon, que había ganado mucho tan pronto como entró por la puerta, estaba de muy buen humor, pero pronto, cuando intentó poner su mano sobre la puerta de bronce nuevamente e intentar abrirla desde adentro, la puerta ni siquiera se movió, como si la repentina apertura para dejarlo entrar fuera solo una ilusión por parte de Jon. Esto lo hizo preocuparse un poco por la seguridad de Fawkes, con tantos mortífagos por ahí, incluso si el Fénix es inmortal, todavía sería posible detenerlo aquí usando una maldición asesina sobre él al comienzo de su constante proceso de renacimiento del Nirvana en un estilo tan alternativo. Pero después de que Jon se inclinó sobre donde había sacado el candelabro con la gema del anillo y trató de encontrar el pequeño agujero por donde podía ver afuera de la puerta y no pudo encontrarlo, tuvo que dejar esa parte de su preocupación a un lado por ahora. El muro de piedra parecía tener una función autocurativa, antes de que el candelabro fuera incrustado en él para unir el interior de la puerta con el exterior. Ahora que Jon había tomado el candelabro, la parte que había sido ahuecada se estaba recuperando lentamente, y pronto ni siquiera pudo ver el pequeño cráter que acababa de destrozar con el hechizo cortante. No había vuelta atrás, así que Jon simplemente intentó quitar el fuego gurraitiano de los dos candelabros serpentinos y luego intentó ponerlos en el bolsillo que estaba encantado con el encantamiento de extensión indetectable, pero aunque había suficiente espacio dentro del bolsillo, la abertura era demasiado pequeña para que Jon pudiera colocarlo. Por ahora solo podía sostener el candelabro en sus brazos y fijar su mirada en el sinuoso camino que tenían frente a ellos. Vamos, entremos y echemos un vistazo. Jon le susurró a Gabrielle, luego sacó nuevamente la capa de invisibilidad y se la puso encima. Gabrielle también se acurrucó obedientemente al lado de Jon y escuchó la orden de Jon sin decirle una palabra. Detrás de la puerta había un espacio desconocido, nadie sabía exactamente lo que contenía excepto el propio Voldemort que había visitado ese lugar. No tardaron mucho en avanzar, los movimientos de Jon eran cuidadosos y sus pasos no eran muy grandes, pero después de solo 4 o 5 minutos llegaron a un espacio abierto. Era una habitación similar a un dormitorio, y después de que Jon y Gabrielle, cubiertos de invisibilidad, entraron en la habitación a través del pasillo, un grupo de llamas anaranjadas repentinamente cobraron vida en el techo, iluminando la totalidad de la habitación. El repentino incendio sobresaltó a Jon y provocó que Gabrielle, que estaba sujetando el brazo de Jon, temblara nerviosamente por todo el cuerpo. Pero cuando se encendió el fuego, también pudieron observar detenidamente la habitación que parecía un dormitorio. No era muy espacioso, solo un poco más que el área que apenas había calificado como vestíbulo cuando entraron por primera vez, y no tan espacioso como el área afuera de la puerta donde estaban apostados los mortífagos. Pero no solo no hacía frío, sino que parecía como si estuvieran en una habitación cálida con una chimenea encendida. En el lado izquierdo de la habitación, había una cama grande, que debía estar hecha de piedra, y la ropa de cama en sí no había cambiado nada, parecía que la ropa de cama que había sido colocada sobre ella se había desgastado por el tiempo y se había convertido en un color gris. Justo debajo de las llamas que se encendieron en el techo, había una mesa, también de piedra, con un utensilio parecido a una tetera sobre la que se había colocado algún objeto parecido a piel de oveja, pero que ahora estaba hecho jirones y esparcido sobre la mesa. Aparte de eso, había una fila entera de estanterías apoyadas contra la pared que daba al camino, todas aparentemente hechas de madera y ahora pudriéndose hasta ser irreconocibles, grandes secciones de ellas colapsando al suelo, con solo una pequeña porción apoyada en el suelo. Los ojos de Jon recorrieron las estanterías de madera derrumbadas, desviándose hacia el extremo izquierdo de los estantes, y luego se encontraron con un par de ojos. No era una persona real, sino un retrato. Un anciano de figura huesuda y delgada y con cara de mono. Tenía una perilla espesa que le colgaba desde la barbilla, frente a él, y sus ojos, aunque nublados, se encontraron con los de Jon sin parpadear. Cuando sus ojos se encontraron con los de Jon, todo el cuerpo se congeló. Miró el retrato a través de la capa de invisibilidad sin mover un músculo, completamente seguro de que la mirada del anciano en ese retrato podría penetrar la capa de invisibilidad y verlo. Jon respiró profundamente e intentó decir un saludo. «¿Cómo está, señor?»,
Al oír la voz de Jon, Gabrielle notó el retrato del anciano con una mirada sobresaltada, abrió mucho los ojos y se desparramó sobre el cuerpo de Jon como un koala sintiendo el peligro. El anciano del retrato tenía una mirada tranquila, como si no tuviera intención de responder al saludo de Jon, aunque sus ojos nublados se movieron hacia los dos candelabros serpentinos que Jon acunaba en sus brazos. Jon obviamente notó hacia dónde se dirigía su mirada y, como un ladrón atrapado con las manos en la masa robando en medio de la noche, rápidamente empujó ambos candelabros en las manos de Gabrielle para que ella pudiera esconderse detrás de él y no hacer que la atmósfera pareciera tan extraña. El anciano también parecía no estar dispuesto a profundizar en el hecho de que el joven hoy en día incluso robó los candelabros, y en su lugar volvió su mirada al rostro de Jon con una expresión de anciano. Is. Un tono desagradable, estridente y serpenteante, que Jon ni siquiera podía entender, salió de la boca del anciano. Mirando a Jon mientras lo miraba con los ojos muy abiertos, en lugar de estar decepcionado, el anciano parecía como si hubiera surgido algún tipo de duda. ¿No eres parte de mi linaje? Jon ya se había quitado la capa de invisibilidad de su cuerpo y tenía algunas sospechas sorprendentes en su mente, pero aún parpadeaba hacia afuera en un acto de cierta incertidumbre. ¿Cuál es su nombre, señor? El anciano extendió la mano mientras se presentaba con los ojos entrecerrados. Salazar Slytherin. Aunque esperaba escuchar ese nombre, no pudo evitar revelar su sorpresa al escucharlo. Miró al anciano en el retrato mágico y luchó por recuperar el conocimiento de la historia de la magia en su mente. Después de que los 4 fundadores de Hogwarts fundaran el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, las 4 personas que originalmente eran cercanas entre sí tuvieron un violento desacuerdo sobre los criterios para reclutar estudiantes. Aunque Gryffindor finalmente contribuyó con su ofrenda de sombreros para seleccionar a los estudiantes que querían según las necesidades de cada fundador, Slytherin, que tenía una creencia abrumadora en el linaje, todavía no estaba satisfecho con el resultado. Incluso se volvió contra su antiguo mejor amigo Gryffindor por esto, y se enfrentó con las 2 brujas, Hufflepuff y Ravenclaw, y finalmente decidió construir una cámara en el castillo de Hogwarts y esconder un basilisco dentro, para que cuando su sucesor lo descubriera pudiera liberar al basilisco y matar a aquellos estudiantes que estudiaron en el castillo pero no pudieron cumplir con sus propios requisitos. Entonces, ¿vino aquí algún tiempo después? ¿Construyó este laberinto bajo el hielo? ¿Y aquel basilisco también lo había conservado antes? Muchas preguntas surgieron en la mente de Jon, pero su mirada, mientras observaba el rostro del anciano Slytherin, no se desvió. Mientras miraba al Slytherin, Slytherin también continuó examinándolo. ¿Tú tampoco eres sangre pura? No eres de mi linaje ni de sangre pura, pero lograste entrar aquí. Lo examinó, antes de soltar de repente una risita. Según ese tonto de Godric, eso significa que encajas perfectamente con las cualidades que exijo en un estudiante, tienes mi aprobación, alguien que sea orgulloso, cauteloso, inteligente, decidido y ambicioso. Justo al final de su frase, de repente se oyó un fuerte van en el dormitorio. Los 2 candelabros, que pesaban bastante poco, eran bastante difíciles de cargar para Gabrielle, y mientras Jon y el Slytherin hablaban, accidentalmente dejó caer uno de ellos al suelo. Tanto Jon como Slytherin redirigieron su atención al candelabro que no se suponía que estuviera allí y combinado con lo que Slytherin acababa de decir, la atmósfera cayó una vez más en un silencio inquietante. Gabrielle, obviamente consciente de que este desliz de los dedos fue un poco inoportuno y parecía que estaba a punto de estallar en lágrimas, rápidamente tiró y agarró el candelabro que había caído al suelo con ella antes de volver a esconderse detrás de Jon. Como si el robo del candelabro nunca hubiera ocurrido. Capítulo 298. La casa de brujas lanzada por los magos. La piel de Jon se estaba volviendo más gruesa. Una vez había mostrado cierta vergüenza en la oficina del director de Grindelwald cuando propuso el plan ganar-ganar a Grindelwald y Dumbledore. Pero ahora que había robado algo de la casa de otra persona y había recibido un elogio por parte del dueño, ya fuera sincero o sarcástico, pudo aclararse la garganta como si nada hubiera pasado. Bueno, señor Slytherin, ¿el hecho de que pueda entrar por esta puerta representa alguna implicación especial? El rostro de Slytherin estaba tranquilo, hasta el punto que Jon sintió que en realidad era una indiferencia no identificada. El cofundador del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería habló con un rostro inexpresivo.
Esto solo demuestra que ese tonto de Godric estaba equivocado sobre lo que creía que yo decía, y que la selección de características que él creía que yo quería para mis estudiantes no era en absoluto lo que yo quería. Al escuchar estas palabras del Slytherin, el corazón de Jon se hundió levemente. Las palabras de este anciano retratado claramente no eran amables, y en cuanto al motivo de esa crueldad, Jon podía entenderlo con bastante claridad. Un hombre que una vez se peleó incluso con su mejor amigo por el tema del linaje y abandonó la escuela de magia que había fundado con sus propias manos sin decir palabra y completamente solo. Salazar Slytherin es una persona que detesta absolutamente a los estudiantes muggles. Incluso si hubiera podido atravesar la puerta de bronce y acercarse a él con los rasgos de carácter que supuestamente eran necesarios para un Slytherin, no habría podido obtener su aprobación. Jon había estado preparado para esto, pero había pensado que el anciano le daría al menos un poco de reconocimiento por el hecho de que podía abrir la puerta y entrar, pero resultó que era solo un retrato, y si fuera una persona real, podría haberle hecho algo a Jon. Pero a pesar de que había sentido el rechazo y la hostilidad de Slytherin, Jon no tenía intención de terminar la conversación de esa manera. Y como ya no había ninguna posibilidad de que ambas partes se llevaran bien, se sentía aún menos agobiado mentalmente por haber robado el candelabro. Entonces, la persona que realmente apruebas es uno de tus descendientes que llegó aquí hace una década o más y posee tu propio linaje. Jon se encogió de hombros, haciendo la pregunta sin vergüenza y en un tono de incertidumbre que fingía duda. Pero según rumores, que he oído y no sé si son ciertos, ese descendiente tuyo tampoco parece ser de sangre pura. ¿Te ha dicho alguna vez que su verdadero apellido es Ridley? Slytherin, que había mostrado su disgusto por Jon, no parecía que fuera a mantener la boca cerrada. Después de todo, como retrato guardado en una habitación que equivalía a una celda sellada, probablemente tenía muy poca interacción con la gente, y aunque no le agradaba mucho, Jon era al menos alguien que posiblemente podía hablar. Fue culpa de su madre por ser inmadura y no tuvo nada que ver con él personalmente. Nunca consideré que un linaje noble pudiera verse afectado por algo así, ni creo que alguien con el supuesto linaje de mago de sangre pura sea mucho mejor que alguien sin ese linaje. Slytherin no parecía enojado por las palabras de Jon, ni tampoco parecía medio molesto o sentirse provocado, en cambio sus palabras estaban teñidas de una leve mueca de desprecio, que parecía una burla a la ignorancia de Jon. La razón por la que he insistido tanto en que solo los niños de sangre pura están capacitados para aprender magia no se debe a que reconozca que quienes tienen sangre pura serán mejores, sino a que solo los hijos de magos merecen la confianza de estos, y en cuanto a los hijos de muggles, la historia ha demostrado que, incluso después de aprender magia noble, esta parte de la población jamás podrá escapar de sus raíces inferiores como plebeyos. El desdén en sus palabras era obvio, y no era como si estuviera explicando algo al decirle esto a Jon, sino simplemente respondiendo la pregunta retórica que Jon acababa de hacer sobre la impureza de la sangre de Voldemort. Jon frunció el ceño, no porque estuviera enojado por el desdén del Slytherin. Incluso si era mezquino, no era tan mezquino como para pelear contra un retrato, era solo que había escuchado algo extraño en las palabras del Slytherin. Jon preguntó en un tono de voz tranquilo, sincero y estudioso. ¿Qué quieres decir con las raíces inferiores como plebeyo? ¿Las raíces inferiores de un plebeyo? Slytherin miró a Jon con una sonrisa ligeramente condescendiente. Si eres de origen muggle, deberías saberlo mejor que nadie. ¿Cómo serán estos niños nacidos en familias ignorantes y plebeyas, con las cualidades para aprender magia, incluso después de dominar la magia noble? El ceño fruncido de Jon se profundizó, sintió como si estuviera un poco fuera de contacto con la línea de pensamiento de Slytherin. Sería diferente cuando estas personas aprenden magia que cuando alguien de una familia de magos aprende magia. Los niños nacidos y criados en familias mágicas siempre se reconocerán como magos, dijo Slytherin con frialdad. Pero los nacidos de muggles no. Aunque aprendan magia, rara vez se verán como magos de la misma clase. Prefieren usar la magia noble como medio para regresar al mundo de la gente común y obtener estatus noble y riqueza, incluso hasta el punto de matar a quienes les son como ustedes por orden de su gobernante, como si fueran criaturas mágicas domesticadas. Un necio como Godric jamás había pensado en esto. Él y las dos mujeres siempre creyeron que si se establecía la escuela de brujería y estos niños recibían una educación lo suficientemente buena, podrían evitar el nacimiento del Obscurial y hacer florecer la magia. Pero nunca vieron la verdadera razón del supuesto Obscurial.
Los niños que poseen el don sufren persecución y reprimen su magia, lo que provoca que emociones extremadamente negativas consuman su noble poder, convirtiéndolos en monstruos horribles. La raíz del problema nunca fue que estos niños no tuvieran los medios para controlar su poder. Incluso sin guía, mientras no sufrieran opresión, podrían haber crecido sanos y convertirse en personas comunes con habilidades especiales. La razón fundamental para el surgimiento del Obscurial es simplemente la opresión de esos tontos ignorantes, pero ¿cómo puede un grupo de mortales que solo pueden blandir espadas y escudos de hierro ser capaz de perseguir a un grupo de magos que tienen varitas y pueden usar poderes mágicos, y a esos niños que ya son tentativamente capaces de usar poderes mágicos? Slytherin miró fijamente a Jon a los ojos. La burla en esas pupilas nubladas ya se desbordaba. ¿No eres uno de los nacidos de Muggles que todavía está aprendiendo magia? Jon nunca había escuchado con tanta atención a un retrato que le hablaba como en ese momento, aunque el retrato pretendía despedirlo a él y al grupo de personas al que representaba. Las raíces inferiores de los nacidos de Muggles nunca les han permitido verse a sí mismos como parte de los magos, y antes de que se fundara Hogwarts, la gran mayoría de aquellos nacidos de Muggles que conocieron a un buen mago y aprendieron la verdadera magia para controlar su propia magia terminaron desertando a lo que llamaban reyes y la orden. Nunca hubo una tradición de que los magos creyeran en la religión. ¿Cómo podríamos nosotros, siendo magos con poderes extraordinarios, creer en un dios desconocido? Estas eran las costumbres de los hijos de Muggles. Algunos se convirtieron en magos de la corte. Jon miró el nick que llevaba a la espalda al decir esto, y otros se hicieron devotos de la iglesia y nos blandieron sus varitas. Para obtener mayor autoridad y riqueza, y para suprimir a los magos que podrían amenazar su posición actual en las sombras si alcanzaban un alto poder, los hijos de Muggles instigaron a la gente común y corriente, incitándola y ayudándola en la llamada caza de brujas. El rostro de Jon estaba lleno de incredulidad mientras miraba al Slytherin en el retrato, escuchando la verdad sobre la caza de brujas medievales por primera vez de un mago de esa época. Los mortales insensatos no tenían la menor posibilidad de enfrentarse a los magos en una lucha directa, y las llamas que supuestamente usaban para quemar a las brujas vivas eran una simple existencia que ni siquiera podría describirse como una broma para un verdadero mago. ¿Pero por qué han muerto tantos magos en tan grandes cantidades durante tanto tiempo en un caos que nunca debería haber ocurrido? Fueron ustedes, los nacidos de Muggles, quienes dominaron la magia que pertenecía a los magos y luego usaron ese poder contra ellos mismos. La raíz de todo en esa era oscura proviene de su avaricia. La verdadera razón por la que se fundó el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería fue para erradicar ese caos, pero Godric y el resto de esos tontos insistían en que si jóvenes Muggles con talento mágico fueran llevados a este colegio para recibir educación desde muy pequeños, las cosas cambiarían. No hay idea más descabellada que esa. Aunque hayan ampliado el año escolar en Hogwarts a 7 años y hayan obligado a todos los alumnos a alojarse en el colegio solo en vacaciones, los alumnos que no se matricularon hasta los 11 años ya se han vuelto sobrios hace tiempo y han intentado comprender el mundo repugnante en el que vivían antes de llegar a Hogwarts. Godric y los demás intentaron integrar emocionalmente a todos esos hijos de Muggles con la camaradería entre iguales, creyendo ingenuamente que si todos los linajes convivían en una misma escuela durante 7 años, al graduarse se considerarían magos y se identificarían como lo que realmente son. Ay, nunca he podido aceptar una fantasía tan ridícula. Las raíces inferiores de los hijos de Muggles nunca cambiarán, y aunque la vida en el castillo de Hogwarts pueda ser efectiva para un pequeño grupo de personas, la gran mayoría regresará al mundo al que pertenece una vez que se gradúen y ya no estén atados a él, continuando como huéspedes del rey y fieles seguidores de la iglesia en aras de la autoridad, para luego iniciar cacerías de brujas. No puedo ver a estudiantes nacidos de Muggles como tú estudiando todos los días en ese castillo. Cuanto más excepcionales y talentosos sean, más daño causarán en el futuro, y con cada hechizo que aprendan, veo a un futuro mago cayendo bajo ese hechizo. Pero no pude hacer nada para detener a ninguno de los 3 que construyeron Hogwarts conmigo, así que decidí irme. Aunque no hubiera forma de cambiar esa escuela, no dejaría que el conocimiento que adquirí cayera en manos de gente como ellos. Jon escuchó lo que Slytherin tenía que decir y permaneció en silencio. Su discriminación contra los nacidos de Muggles era fundamentalmente diferente a la de Voldemort. No era para su propio beneficio, y si todo lo que Slytherin había dicho era cierto, entonces de hecho estaba del lado de la justicia.
Sus suposiciones resultaron ser ciertas, y aunque las circunstancias y el entorno para los magos mejoraron mucho después de la creación de Hogwarts, la caza de brujas no se interrumpió en absoluto. Solo después de que el Estatuto del Secreto se hubiera implementado en todo el mundo, que había cortado completamente el acceso del mundo normal a los magos y la magia, la supervivencia de los magos realmente mejoró. Las dos poblaciones se convirtieron en mundos paralelos que no se cruzaban, y los recuerdos de todos los muggles que sabían que la magia existía fueron borrados, a excepción de los señores muggles en ese momento y las familias muggles con magos. La implementación del Estatuto del Secreto ha cambiado por completo una situación que alguna vez fue increíblemente difícil para los magos, y debido a esto, los gobiernos mágicos de todo el mundo harán todo lo posible para mantener esta ley estable, y en el momento en que alguien como Grindelwald intente subvertir completamente esta protección, será antagonizado por todos. Voldemort, que era más brutal en comparación, no encontró tanta resistencia porque nunca expresó públicamente su intención de abolir o su descontento con el Estatuto del Secreto, lo que dio a otros gobiernos mágicos motivos para ser ambiguos. Pero hoy era la primera vez que Jon escuchaba la verdadera historia del movimiento de caza de brujas, que nunca se había escrito en la historia de la magia, aparte de cuando había estado merodeando en el castillo de Hogwarts, mirando la historia de los Sangre Sucia. Había mucha información sobre antiguos magos muggles uniendo fuerzas con muggles para matar brutalmente a sangre pura y mestizos. Pero Jon siempre había pensado que Voldemort había inventado todo eso, pero para su sorpresa, parecía ser verdad. No había ninguna razón para que Slytherin le mintiera a Jon, y era la única explicación que podía explicar por qué los magos, que dominaban una magia tan poderosa en esa época, habían sido perseguidos y convertidos en ratas en la caza de brujas. Solo la combinación de compañeros magos con un número extremadamente grande de muggles podría haber causado una supresión tan terrible en el mundo mágico. Y esto era totalmente posible antes de que se fundara la Escuela de Magia y Hechicería. En aquella época no existía el Estatuto del Secreto, y lo primero que querían hacer los muggles que desarrollaban sus talentos mágicos era utilizar ese poder para obtener beneficios para sí mismos. Todo tenía sentido y explicaba por qué la mayoría de la gente en la Edad Media estaba convencida de la existencia de las brujas, porque las personas que iniciaron la caza de brujas eran brujas ellos mismos. Incluso Nick, que ahora está a lomos de Jon, es la mejor prueba de ello. Nick fue un mago de la corte durante su vida, un cortesano en la corte del rey Enrique VII, y esto a pesar de que había completado 7 años de estudios en el colegio a finales del siglo XV, cuando Hogwarts ya llevaba cientos de años establecido. Slytherin tenía cierta justificación para su aversión hacia los magos nacidos de muggles, e incluso la exclusión de aquellos de ascendencia no mágica de la casa que fundó poseía una razón justificable. Pero era una percepción que se limitaba a su época, ahora la situación estaba completamente invertida. Jon escuchó algo extraño en sus palabras. ¿Qué le habría dicho Voldemort a Slytherin si hubiera venido aquí y conocido a su antepasado hace una década o más? ¿Habría dicho la verdad sobre lo que estaba haciendo y el estado actual del mundo mágico, todo? Fin del capítulo 298.